Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 721, Atrapado. El guardián lo agarró y el mundo se volvió azul por un instante, luego Carl se encontró parado dentro del laboratorio y la garra Hind sobre el guardián. Un ruido sordo afuera de la puerta blindada y una sensación de pérdida le indicaron que el área se había derrumbado, aplastando a los guardaespaldas, a quienes convocó de inmediato a su lado. Monarca. Gracias a los dioses dragón, ¿estás bien? Nos han rescatado los equipos de seguridad de los intrusos. Espera, ¿cómo entraste sin abrir la puerta?, preguntó Fitzpatrick. Carl le dio una palmadita al guardián en la cabeza y sintió el pulso de energía de la garra Hind. No era consciencia, sino más bien un mecanismo de seguridad preestablecido. La garra Hind podía habitar al guardián y, en ese cuerpo, podía usar su forma etérea para moverse entre objetivos como lo había hecho en combate contra los golems del Señor Supremo Ahmad. Habilidad secreta, ¿están todos bien aquí?, preguntó Carl. El gnomo sonrió. Sí, en cuanto sonó la alarma, activamos las barreras de confinamiento total, impidiendo la apertura de portales y reforzando el laboratorio. Todavía siento el temblor. ¿Qué hiciste ahí fuera? Carl suspiró. Me peleé con un señor extranjero. Podríamos haber causado el colapso de los túneles. Fitzpatrick le dio a Carl una mirada confundida. ¿Túneles? No hay túneles, al menos no en el sentido convencional. Toda la zona es un enorme edificio subterráneo, y la parte junto a la universidad tiene 50 plantas antes de llegar al nivel del suelo. Si se derrumbara más que la última sección, entonces se derrumbaría toda el ala de investigación del complejo de laboratorios de la universidad. Rae, ¿qué pasa por tu lado? ¿Destruí la universidad?, preguntó Carl, mientras le hacía señas al gnomo para que esperara un momento. Aún no hay nadie en el palacio, pero podemos ver la lucha en la ciudad. 4 portales y mucho combate. No, 5 portales ahora. Creo que 3 de ellos son de nuestro equipo. Es difícil saberlo desde aquí. Los edificios están en el camino, pero le prometí a ese idiota del capitán de la guardia que esperaría y lo ayudaría a defender el palacio. Rae se quejó. Las barreras que cubrían el laboratorio temblaron, y Carl, instintivamente, rastreó el ataque hasta la superficie. Alguien intentaba abrirse paso a la fuerza. Parece que el enemigo aún no está contenido, solo los que estaban en el pasillo frente a la entrada principal, recordó Carl a los demás. Todos, protocolo de incumplimiento, prioridad 1. Destruyan todo, gritó Fitzpatrick, seguido por el maestro forjador Granite. Se oyeron gemidos de dolor desde algún lugar del fondo, y Carl reconoció que provenían del duque Ambrosio. No, idiotas, si lo destruimos todo, nos matarán a todos. Tienen que parar, no lo entienden. Ya, el investigador humano se detuvo, pero todos lo miraban fijamente. ¿Ya has qué?, preguntó el maestro forjador Granito con tono letal. Es solo que van a entrar, y si no podemos darles lo que quieren. Tartamudeó Ambrose. Mentira, murmuró el guardián que estaba junto a Carl. Granite estaba pensando lo mismo, y en una fracción de segundo, tenía su martillo de herrero en su mano y el cerebro del duque Ambrose estaba en la pared. Bueno, ya es un traidor menos, alguien más. Dolerá menos si lo descubro ahora, insistió el enano. Los enanos realmente odian a los traidores, susurró Fitzpatrick. Carl vio a un par de otros entrar en pánico e intentar huir antes de que los demás investigadores se volvieran contra ellos, pero incluso con ese problema resuelto, no detuvo los golpes contra las barreras y su reserva de energía no duraría eternamente. Voy a los cristales de almacenamiento de energía, nos dará tiempo para que resuelvan los problemas de arriba, explicó mientras saltaba la barandilla y bajaba a la planta principal.
Entre él y Remy, deberían poder ralentizar considerablemente el proceso de entrada y dar a los investigadores tiempo suficiente para destruir todo lo que ya habían producido. Los herreros ya estaban desguazando las armas que tenían en inventario con el dolor grabado en sus rostros por la pérdida de cientos o miles de horas de trabajo. Pronto se les unieron los especialistas en arquería, que arrojaron montones de armas de madera en forjas sin uso y dejaron que todo se redujera a cenizas. Durante 15 minutos, Carl se dedicó con energía a reforzar las barreras mientras trabajaban. Entonces, el sonido de la destrucción se acalló, y el maestro forjador salió de las trastiendas oliendo a humo. Debió de haber ido a destruir los registros en papel hechos por el traidor jefe de investigación y desarrollo. Está hecho, todo está destruido, y usé fuego de forja para destruir su habitación, así como los lugares de almacenamiento encantados ocultos que había colocado allí. Ya no les queda nada por encontrar, pueden bajar la defensa ahora, y nos enfrentaremos a lo que venga. Los dragones azules nos han proporcionado una medida de emergencia peor que la muerte, como dicen, una poción que borra la memoria, su último recurso si los capturan. Para un clérigo dragón azul, ese era un destino peor que la muerte, pero si alguien intentaba torturarlo para obtener información, sería increíblemente efectivo. Carl asintió, solo estoy inyectando maná al ritmo que puedo regenerarlo, estoy a plena capacidad para lo que pueda venir después, que esperen un poco más. Durante unos minutos, los golpes en la barrera se detuvieron y el almacenamiento de maná comenzó a recuperarse. Esto no duró mucho, y los ataques pronto se reanudaron, pero con mucha menor intensidad. Cualquier grupo de magos que había estado atacando la barrera antes se había ido, o había perdido miembros, y ahora no estaban haciendo suficiente daño para derrotar los esfuerzos de Carl por mantener las defensas. Los golpes continuaron mientras Carl revisaba a los demás. ¿Ya te divertiste, Rae? La voz mental de Rae sonaba divertida. Estamos jugando al escondite, hay magos invisibles por todo el palacio, enviaron a Niall para ayudarme a jugar. ¿Estás ganando?, preguntó Carl. Aún no lo sé, tomamos alas diferentes. Thor tiene un grupo de sirvientas y un equipo de guardias en la suite para ayudarlos a él y a los demás, pero aún no los han atacado. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 722, detalles entrantes. Llegó un mensaje del inquisidor Niall, quien le contaba a Carl los detalles, hasta donde había logrado descifrarlos. Monarca, hoy atacan espadas hechiceras de 3 naciones diferentes, se ha puesto precio a la cabeza de varios élites de alto rango, además del rey. Debo decir que, si no fuéramos amigos, la cantidad que pusieron por tu cabeza sería suficiente para tentarme incluso a aceptar la recompensa y retirarme. El señor Supremo Niall bromeó en un mensaje del sistema. Oh, eso es bueno. Pero el señor Supremo respondió al sarcasmo de Carl de manera seria. Quienquiera que haya emitido la recompensa está condicionando la supervivencia de las naciones del norte a que se complete la lista, pero, más personalmente, también ha ofrecido el equivalente a 100 millones de créditos y 400 hectáreas de tierras fértiles en el lecho del río por tu muerte. Carl suspiró ante la revelación. Supongo que no sabes quién está atacando las instalaciones ahora mismo, ¿verdad? Eliminé a unos espada-hechizos de túnica negra que intentaban entrar antes. Sin embargo, ahora el edificio se ha derrumbado y alguien está atacando las barreras desde arriba. Al menos, si iban a cobrar una recompensa por él, tendrían que tener un cuerpo intacto para mostrárselo a su jefe. Carl estaba casi completamente seguro de que así funcionaba, o, al menos, su cabeza, pero podía regenerarse solo con una cabeza. Cuerpo del vacío no especificaba cuánto podías explotar antes de que ya no pudieras regenerarte. Los que están arriba ahora serían los espadas hechiceras de línea, con un grupo de extranjeros con rango de señor supremo respaldándolos. El equipo del señor supremo Odello está allí lidiando con ellos. Casualmente, su nombre está en la lista, también Ahmad y Tabitha.
Los invasores tenían mucha confianza en sí mismos y estaban dispuestos a incluir esos nombres en la lista. Durante unos minutos, el daño causado a la barrera fue mínimo y Carl se preguntó si Odello y su equipo estaban ganando la batalla sobre él. Entonces, una enorme lanza de poder atravesó la barrera y cayó al suelo del laboratorio que estaba frente a él. 3 señores supremos con túnicas de color azul pálido flotaron desde el agujero en el techo, sonriendo mientras miraban a Carl. «Ah, te encontramos, pequeña rata», escondido en su madriguera, y pensar que sería nuestro equipo el que se llevaría la recompensa por el amo de las bestias. El mago del extremo izquierdo, un anciano con manchas en la cabeza calva, sonrió entre dientes con un susurro siniestro. Carl sonrió y acumuló 5 capas de aniquilar en su mazo, lo que hizo reír aún más al Señor Supremo, pero cuando Carl disparó los 5 hechizos acumulados con nulificar, la habilidad de rango de Señor Supremo compartida por Kara, las barreras del mago se rompieron como cristal y su cuerpo simplemente se desvaneció. Carl se volvió hacia los otros 2. «Parece que has malinterpretado algo fundamentalmente», empezó Carl. «No estamos atrapados aquí con ellos, ellos están atrapados aquí con nosotros». Escuché eso en una película, Remy aplaudió mentalmente. Los Spellblades se quedaron mirando el lugar donde había estado su aliado durante otro medio segundo antes de recuperarse. «Nunca ibas a vivir lo suficiente para ver la recompensa», terminó Carl, mientras Remy lo abucheaba en silencio por no seguir el cliché. Los 2 señores supremos cargaron contra él, solo para que los guardaespaldas se interpusieran en el medio, agarrándolo con sus cuerpos serpentinos y sacrificándose para ganar tiempo para que Carl recargara sus hechizos. Carl envió otra pila de desintegrar, recubierta de nulificar, y el más joven de los 2 overlords desapareció en una nube de cenizas, junto con el guardaespaldas que lo envolvía. El Señor Supremo murió en el momento exacto en que un destello de magia púrpura cegó los ojos de Carl, y él hizo una mueca cuando una espada atravesó su estómago, el acero desnudo despojado de sus encantamientos mágicos por las barreras que había roto. «¿Decías?», preguntó el último Señor Supremo con la espada hundida hasta la empuñadura en el cuerpo de Carl mientras preparaba otro hechizo. Carl agarró los lados del cráneo del mago, destrozando su barrera con nulificar, antes de quitar físicamente la cabeza del hombre de su cuerpo. Carl se desplomó en el suelo y Remy dejó su espacio para rociarlo con salpicadura curativa mientras activaba sus 2 tótems curativos. «Oh, eso no está bien, destruyó casi todo tu interior. ¿Estás seguro de que la curación de Kara puede arreglar eso antes de que mueras?», preguntó. Carl no tenía energía ni siquiera para dar una respuesta mental, pero su cuerpo estaba rodeado de humo negro mientras se regeneraba. El maestro forjador Granite subió corriendo los escalones y vertió una poción en la boca de Carl. «Poción de resistencia y maná, ayuda con los hechizos de regeneración», le explicó a la confundida reina Naga. Remy tomó nota mental de que tendría que agregar ese paso la próxima vez, pero Carl todavía estaba en mal estado incluso después de que su cuerpo se hubiera curado. Entonces, el poder comenzó a fluir desde la garra Haint hacia él, restaurando el daño metafísico que la curación de su cuerpo no podía reparar. Carl le dio al enano un débil choque de puños y se sentó con cuidado para inspeccionarse. «Bueno, eso fue tan malo como esperaba, pero no son demasiado débiles para ser señores supremos», susurró. El viejo enano sonrió. «Son investigadores de alguna torre, no asesinos entrenados, probablemente nunca hayan lanzado un hechizo con intención de eliminar». «¿Ves el talismán que llevaba este en el cuello? Es un amuleto de traducción, de esos que usan los clérigos del dragón azul para ayudarse con los libros que no saben leer». Por encima de ellos, Carl vio un rostro familiar. La armadura plateada pulida del Señor Supremo Odello brillaba al sol mientras ella observaba los laboratorios. Carl llamó al Señor Supremo. «Estamos bien aquí abajo, ¿cómo va tu equipo?».
Tengo sanación limitada y un clérigo con capacidad de resurrección en mi suite del palacio. Aún no estamos muertos, pero no creo que podamos sacarte de ahí. No puedo volar y la universidad es un desastre. Todo el complejo ha desaparecido, gritó. Puedo salir con barrera de tierra. ¿Quieres retirarte y descansar? La paladina asintió y señaló a alguien cerca de ella en la superficie. Carl comenzó a construir una escalera de piedra hacia la superficie, una estrecha punta de piedra con finos corredores en un círculo a su alrededor, hecha usando la piedra que se había derrumbado cuando se rompió la barrera. Otelo, junto con 4 monarcas, bajó las escaleras y luego se desplomó en las sillas de la sala limpia en ruinas. ¡Qué desastre! Hay cientos de atacantes en la ciudad, la mitad son invisibles, y trajeron consigo a los señores supremos. ¿Cuánto sabes?, preguntó Otelo. El señor supremo Niall me dio la información que necesitas. Tengo que proteger a todo un grupo de investigadores, aunque parece que no son el objetivo principal, y ya hemos destruido todo el material de investigación. Otelo parpadeó, sorprendido. ¿Qué hiciste? Es la práctica habitual, nada que el enemigo pueda robar, respondió Carl encogiéndose de hombros. Cierto, no sabías que no estaban aquí para eso, o quizás sí. Te persiguen, y no podemos asegurar que no tengan órdenes de capturar vivos a ciertos objetivos. La Inquisición tuvo una charla amistosa con un espía, y de ahí proviene la poca información y los nombres de los objetivos que tenemos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 723, a través de la ciudad. El mago con Otelo selló el techo con una barrera, y Carl lo cerró completamente con el hechizo barrera de piedra, encerrándolos a todos nuevamente dentro. Entonces el mago lanzó un hechizo que volvió a poner en funcionamiento la barrera principal, aunque estaba casi sin almacenamiento de maná. Podremos abrir las barreras de nuevo cuando llegue el momento de partir, pero por ahora, todos necesitamos descansar y recuperarnos antes de convertirnos en un blanco vulnerable. Carl se encogió de hombros. Me parece bien, pero no es demasiado. Parece una invasión total del Palacio Real y sus alrededores, sin embargo, están tan seguros que ni siquiera intentan ocultar su identidad. Entiendo que no seamos precisamente la nación más temida del continente, pero tienen agallas de oro. El grupo con Odello asintió, pero el paladín frunció el ceño. Algunas recompensas dicen que el reclamante recibirá una gran extensión de tierra a cambio. No sé ustedes, pero a menos que se trate del líder de una nación, no suena a que planean derrocar por completo a la nación del dragón dorado. Carl hizo una pausa mientras lo consideraba. Creo que es posible, si corriera el rumor entre las demás naciones de que el arzobispo tenía mala salud, no les daría eso valor. Sin la fuerza de nuestro rango tótem, estamos aún menos organizados que otras naciones que tienen señores supremos en torres por todo el mapa. Otelo sonrió entre dientes. Carl podría haber malinterpretado ligeramente la política real de las demás naciones humanas, pero era cierto que la mayoría de las torres estaban dirigidas por señores supremos, y estos estaban distribuidos de forma bastante equitativa entre las naciones, y cada uno controlaba una sección de tierras de cultivo y aldeas circundantes como su propia región semiautónoma. Y hablando de eso, ¿dónde están los otros dos? ¿Se escaparon?, preguntó Otelo. Carl negó con la cabeza y Remy siseó una respuesta. No les permitimos irse, simplemente no quedaban cuerpos. Eso le recordó que se estaba descuidando y necesitaba limpiar el último para el baño de la hermana Rae. Los monarcas la miraron de forma extraña mientras ella usaba un pequeño ciclón para lavar el piso e hizo que el cuerpo desapareciera, pero cuando terminó, fue como si nunca hubiera ocurrido una batalla. Carl repartió frutas y carnes asadas de los espacios de Remy y Hawk, para que todos pudieran recargar energías mientras esperaban, y Odello comenzó a dibujar un mapa.
Las comunicaciones se han cortado de nuevo, se está formando una tormenta de maná sobre la ciudad y está interfiriendo con todo tipo de señales electrónicas, aún podemos comunicarnos con otros en la ciudad, pero incluso contactar con la capital fue inestable, tuvieron que intentarlo 3 veces antes de que entendiéramos que necesitaban que enviáramos equipos aquí. La tormenta también está arreciando, así que deberíamos intentar reagruparnos o despejar una zona de la superficie antes de que comience la tormenta de maná. Demasiado tarde, oigo las gotas caer sobre la barrera que tenemos encima, parece que lucharemos bajo la lluvia, Carl suspiró. Otelo se encogió de hombros, mejor que pelear en un sótano. Al otro lado de la ciudad, de regreso en los apartamentos del palacio, Dana lentamente sacó una daga de su brazo mientras miraba el cuerpo de un guardia del palacio. El hombre la atacó repentinamente y murió con la misma rapidez. El hechizo de Dana lo atacó cuando ya estaba muerto, ejecutado por sus antiguos camaradas por su aparente traición. Pero no sangraba, una nube de niebla negra se extendió desde su brazo al retirarle la daga, y sanó antes de que Lotus pudiera ver si estaba envenenado. ¿Qué fue eso?, preguntó, sorprendida por el repentino intento de asesinato. Kara lo supo al instante. Thor, dile que tiene el cuerpo del vacío activo. ¿Recuerdas que Carl dijo que el nuevo golem de hoja escamosa cura a todo el equipo? Bueno, tiene el cuerpo del vacío activo todo el tiempo, simplemente no nos dimos cuenta porque nadie es tan tonto como para apuñalar a uno de nosotros. Thor transmitió la explicación al resto del equipo, mientras el capitán de la guardia miraba a Dana con asombro, luego se recuperó. Tienes que purificarla de todas formas, esa daga está envenenada, cuando el hechizo curativo que tenga activo desaparezca, el veneno surtirá efecto, insistió. Una vez hecho esto, comenzó a generarse una situación tensa en la sala. Uno de los guardias era un traidor, lo que significaba que podría haber más traidores entre la guardia del palacio, tanto en esta sala como en otras partes del palacio. Pero no tenían forma de distinguir quién era y quién no, no eran gigantes disfrazados, sino humanos con diferentes lealtades. Un espía extranjero no se consideraba un traidor, era leal a su jefe y posiblemente incluso a una persona noble, así que su alma no resultaría sospechosa con la visión del alma. Y habían contratado demasiados extranjeros para la Guardia Real. Fuera de la habitación, la tormenta rugía con furia, el aire crepitaba con relámpagos y magia, mientras el viento aullaba y la lluvia caía a cántaros. El viento se hacía cada vez más fuerte y los jardines exteriores ya empezaban a inundarse. Las llamadas de radio habían quedado prácticamente en silencio, ya que los truenos constantes dificultaban la transmisión de una señal clara, y la batalla comenzaba a amainar. Los atacantes habían comenzado a retirarse, ya sea tras completar su misión o cuando el nivel de peligro se volvió demasiado alto para su poder. La decadencia de la batalla no había reducido la furia de la tormenta de maná que se acumulaba sobre la ciudad, y Tessa podía sentir el poder crepitar en su piel mientras los acontecimientos en la región atraían la atención de su deidad patrona. En cambio, Lotus estaba nerviosa, pues la tormenta no era un fenómeno natural, algo estaba sucediendo, y todo su entrenamiento como sacerdotisa no había abarcado nada parecido. Especialmente cuando el poder en las nubes comenzó a girar, creando tornados de maná en la atmósfera superior. Esa fue la señal para que los últimos atacantes huyeran de la ciudad antes de que ya no fuera posible. La tormenta interferiría con cualquier tipo de lanzamiento de hechizos, y pronto sería casi imposible para un mago o una clase de tipo mágico siquiera defenderse. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 724, Tormenta de maná. En el laboratorio bajo las ruinas del complejo universitario, Carl no podía hacer mucho contra la tormenta, salvo esperar a que pasara. Ya no se oían ruidos de batallas cercanas, y todo el equipo de Odello estaba exhausto tras luchar contra los aliados que habían llegado con los señores supremos que Carl había derrotado.
El hecho de que hubiera mantenido a raya a los Overlords extranjeros 4 contra 1 antes de que se separaran e irrumpieran para atacar a Karl fue realmente impresionante, pero había afectado los niveles de resistencia de su equipo, incluso con Eternal Lightning ahora activo en los 5. En lo alto de la ciudad, la batalla final del día aún se libraba con furia, pero no como un intento de asesinato ni por el control de la ciudad. El Señor Supremo Ahmad se alzaba sobre los hombros de una conjuración de elemental de viento, enfrentándose al Señor Supremo Kenichi, cuya montura Draco Negra batía perezosamente las alas, flotando en el aire, pero ambos desconfiaban de la tercera llegada a su grupo. Caballeros, mejor volved a casa, esta oportunidad es mía, dijo con desprecio el arrogante joven Overlord. Ah, Reginald, me alegra mucho volver a verte, ¿sabías que toda tu familia acaba de ser asesinada por una reina naga que ni siquiera entendía lo que querían? Se burló el Señor Supremo Kenichi. El joven señor hizo todo lo posible para no ceder a la provocación. No conseguirás que abandone el ojo del huracán por una misión inútil, respondió Reginald con un tono mucho más sereno que el odio que bullía en su rostro. El Señor Supremo Ahmad sonrió, en realidad, no miente, bueno, probablemente no mienta, sentí que las almas de los tres se desvanecían con solo unos segundos de diferencia y no estaban cerca de ningún portal. Hubo una pausa mientras los tres observaban el enorme cristal de maná que flotaba entre sus posiciones. La batalla en la ciudad lo había formado, se había unido a las almas de los difuntos y representaba una de las mayores oportunidades que cualquier mago podría soñar. Cada uno de ellos lucharía voluntariamente hasta la muerte para conseguirlo, y por lo que podían ver, no había nadie más dispuesto y capaz de desafiarlos. El problema era que era un objeto de un solo uso, la enorme cantidad de maná y poder del alma que contenía se transferiría al primer usuario, y solo a él. Nadie esperaba este resultado al comienzo de la batalla, era una posibilidad entre 1.000.000. Pero tantos señores supremos habían muerto hoy, y tantos más de sus acólitos que los dioses de la guerra y la muerte, intrigados por el juego de poder, otorgaron su bendición. De repente, Reginald surgió con poder y los otros dos inmediatamente reforzaron sus barreras, pero no eran ellos a quienes apuntaba el Spellblade, sino a la montura de Kenichi. De los tres, sus habilidades personales eran las menos adecuadas para volar, y el Señor Supremo se cayó de la piedra cuando Ahmad atacó a Reginald. Esta era una pelea que el espadachín hechicero estaba seguro de poder ganar. Ahmad era un mago golem, y sus golems no eran voladores, así que tenía que depender de una simple conjuración o magia de aire para volar, y ninguna de las dos era su especialidad. Un rayo cayó sobre su armadura, arrojándolo hacia atrás mientras Ahmad trabajaba para alejar a Reginald de la piedra de maná que ahora estaba casi terminada de formarse. Una lluvia de misiles mágicos se formó en respuesta, respondida por un hechizo idéntico del hombre gato. Los dos hechizos de supresión de área del Señor Supremo de la Cumbre sacudieron el suelo bajo sus pies al chocar, sonando como miles de truenos simultáneos, pero el combate no fue parejo. Cuando terminó, Reginald soltó una carcajada victoriosa, mientras Ahmad escupía sangre y se tapaba una gran herida en el hombro derecho para detener la hemorragia. Lamento tu mala suerte, quizás la próxima vez, hombre bestia, canturreó, a escasos metros de la piedra que se solidificaba en este mundo. Ahmad sonrió, sí, quizá en tu próxima vida. Nial, te necesito en el aire, trae la araña. Los dos asesinos aparecieron en la penumbra entre los rayos antes de volverse incorpóreos. Reginald entró en pánico y buscó la piedra de maná, solo para ver cómo su brazo caía al suelo. Un dolor punzante atravesó su espalda, y el rostro enmascarado de negro del asesino jefe de la Nación del Dragón Dorado apareció ante él. Demasiado lento, reprendió Nial mientras comenzaba a caer del cielo. Una vez por debajo de la cintura de su oponente, atacó directamente hacia arriba, usando hoja vibrante para evitar golpear a Rae, quien había atravesado al mago con las piernas para mantener el equilibrio.
El hechizo de vuelo de Reginald falló al perder la vida, y Niall agarró la forma arácnida de Rae, paso de sombra avanzado, los llevó al patio exterior de la suite de Rae, donde ambos regresaron a sus formas incorpóreas, dejando atrás la lluvia al entrar en la relativa seguridad del palacio. Dana saltó cuando los dos aparecieron frente a ella, sentados en sofás opuestos con lápices y papel. 5 puntos por cada señor supremo, 3 por monarcas, 2 por reales y 1 por comandante, insistió Niall. Rae asintió y comenzó a hacer marcas en su papel. «¿Están haciendo lo que creo que están haciendo?», le susurró el capitán de la guardia a Tessa. «Parece que sí, la pregunta es, ¿quién ganará?». Con 3 puntos para un monarca, el volumen puro podría fácilmente inclinar la cuenta, explicó el clérigo de guerra. Simplemente no había suficientes señores supremos en la mayoría de las batallas para que pudieran cambiar el resultado de esta contienda. Tras 20 minutos angustiosamente lentos de contabilizar habitación por habitación con un mapa del castillo, por fin terminaron. Las páginas fueron entregadas a Tessa como árbitro neutral, quien verificaría los cálculos y se aseguraría de que no contaran las muertes en la misma habitación sin una buena razón. El resultado final ya está verificado. El veredicto es que a Rae se le da fatal llevar un registro legible de las bajas. En esta competición, las bajas no se miden en mililitros, las grandes no cuentan más, solo las poderosas. Sin embargo, después de algunos cálculos, tenemos un total de 1804 puntos para Rae, y con una victoria decisiva, gracias a un dispositivo explosivo a través de un portal, el Overlord Niall ha obtenido 1912 puntos. Rae suspiró y negó con la cabeza. Fue una suerte encontrar ese portal, pero hoy aprendí una valiosa lección. Necesito mejorar mi velocidad en mi forma humanoide, me toma demasiado tiempo moverme por el castillo con solo 2 pies. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 725, Invitados distinguidos. Aunque la batalla parecía haber terminado, el caos en Weymouth estaba lejos de terminar. 2/3 de la ciudad habían sido dañados o destruidos, grandes partes del palacio eran escombros y el complejo universitario se había derrumbado, atrapando a un número desconocido de estudiantes y empleados. Pero esa no era la mayor preocupación de Carl y los demás en su séquito. Había una creciente sensación de poder en lo alto a medida que la tormenta comenzaba a desvanecerse, y las auras de al menos media docena de potencias del rango tótem habían rodeado la ciudad, mientras algo más fuerte volaba por encima. Su mejor suposición era que lo que había sucedido aquí había atraído la atención del dragón negro de rango mítico que tenía el título no oficial de supervisor del continente. Carl y Niall tenían una idea general de lo sucedido, ya que Rae y Niall habían ido a ayudar a Ahmad en la lucha, pero la tormenta impedía cualquier intento de observar desde tierra. No había manera de que pudieran adivinar la naturaleza monumental de los acontecimientos que estaban ocurriendo en el cielo sobre Weymouth. El Señor Supremo Ahmad rebosaba de poder al subirse a los hombros de su invocación, su espalda formaba una profunda reverencia, dando la bienvenida al dragón mítico, pero su atención estaba centrada en el proceso que ocurría en su interior. Una vez que llegaron los contrincantes más fuertes, utilizó de inmediato el núcleo de maná de la tormenta. Una oportunidad perdida no valía nada, pero para los tótems reunidos, el núcleo de maná era casi tan valioso intacto como para él. Hoy has tenido una gran oportunidad, entonó el dragón, hablando lentamente. El lenguaje humano le resultaba desconocido y difícil para su forma dracónica. En efecto, señor mítico, asintió Ahmad. La mirada pasiva del dragón se transformó en una leve sonrisa. Quizás, a partir de ahora, ya no deberíamos llamar a la nación del dragón dorado la nación humana más grande, sino a los territorios de los hombres bestia del norte, sugirió. Ahmad negó con la cabeza. Me halagas, el arzobispo sigue siendo el líder de la nación. El dragón mítico resopló divertido. ¿Cuánto tiempo más?
1 año, 2 como máximo. Lord Nag lo ha estado vigilando durante meses, listo para intervenir si se va antes de lo previsto, pero en unos minutos, el dragón dorado tendrá un nuevo heredero para la nación. Pensar que tantos señores supremos entre los humanos habrían perdido la vida en una sola batalla por la codicia y el poder, pero su sacrificio dio origen a un nuevo tótem, y en los próximos días surgirán nuevos señores supremos para reemplazar a los caídos. Tal es la voluntad y la bendición del dios de la muerte. Fue entonces cuando Ahmad realmente comprendió lo que había hecho, había aprovechado la oportunidad para obtener el mayor poder y se había adentrado en el reino tótem. La bendición totémica ya se estaba asentando en sus huesos, y su poder se disparaba a medida que su magia y su alma se fusionaban con el mundo de nuevas maneras. Pero el poder tenía un precio, solo había otro tótem en la nación del dragón dorado, y pronto estaría en su lecho de muerte, dejando a Ahmad como líder del país por defecto. Seguramente aquel joven monarca se estaba riendo de él ahora. Todos habían asumido que su ascenso astronómico a la cima habría marcado al siguiente poderoso tótem rank en el continente, pero en lugar de eso, estaba cómodo en su suite del palacio mientras Ahmad estaba allí arriba, tratando de digerir las implicaciones de sus propias acciones. Carl no estaba en realidad en el palacio, sino en los laboratorios bajo la ciudad, pero Ahmad no lo sabía, no podía sentirlo allí, pero había sentido la presencia familiar de Thor y las damas. No solo se lo había hecho a sí mismo, sino que literalmente había matado por ello, bueno, ordenó que mataran a alguien por ello. Debería haberle pedido al inquisidor Niall que usara la piedra, ese presumido se merecía un trabajo de oficina. A medida que avanzaba, Ahmad se dio cuenta de que ya no necesitaba ayuda para volar, simplemente podía controlar el maná en su cuerpo para mantenerse en el aire gracias a las corrientes naturales de maná. Así que despidió al elemental y se dejó flotar. Bien, estás aprendiendo rápido, felicidades por tu progreso, joven iluminado, ahora tengo cachorros que supervisar, nuevos en su entrenamiento, anunció el dragón mítico, antes de simplemente desaparecer. Ahmad sonrió al darse cuenta de cómo lo hacía el dragón antiguo, conocía tanto la teletransportación como el portal, así que abrió un pequeño portal y se teletransportó al otro lado, superando los límites de alcance del hechizo de teletransportación. Era tan bueno en eso que el proceso se completó antes de que incluso un mago de rango Overlord pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Con el dragón místico desaparecido, los otros líderes del rango tótem se acercaron para presentarse o asegurarse de que el nuevo tótem de la nación del dragón dorado era quien ellos pensaban que era. Bienvenidos a todos, ¿por qué no nos vamos a mi casa a tomar un té?, sugirió Ahmad. Su casa en las colinas a las afueras de la ciudad, obviamente, traer a toda esa gente a la capital fue una pésima idea. La tormenta amainó al marcharse, y el palacio empezó a emitir informes de daños. No hubo víctimas en el ala de visitantes, 14 en el cuartel de guardia, 7 guardias murieron en la estación de tren, 2 en el ala este, 15 murieron en las zonas subterráneas donde Carl supuso que estaban las mazmorras y los almacenes. Pero la verdadera magnitud del ataque quedó clara en la última línea. 50 guardias, 2 protectores de rango de señor supremo, 5 príncipes, 2 princesas, la reina consorte y el rey asesinados en la región de la sala del trono. Un rey ha muerto. El rey Axel hereda el trono por derecho de nacimiento. ¡Viva el rey! Niall y Rae se quedaron mirando el mensaje que le habían entregado a la criada. Eso no debería estar bien, ya despejamos esa zona, insistió Rae. Niall asintió, y elimine a otros 4 señores supremos con su séquito justo aquí, a solo una vuelta del pasillo, iban entrando, no saliendo. Rae desapareció y empezó a contar cadáveres en su espacio. Había reunido a todos los Overlords en cuanto se encontraron, y nadie había intentado robarlos antes de que ella los alcanzara. Quedan 17, no hemos perdido a ninguno, explicó al regresar.
Niall suspiró, parece que mi trabajo aún no ha terminado, la iglesia querrá respuestas a esto. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 726, saliendo del laboratorio. En los laboratorios, Carl y los demás estaban completamente recuperados y listos para enfrentar el caos de la ciudad. La señora Otelo ya estaba de pie, motivando al resto de su gente a moverse. Se ha derrumbado la estación de tren. La mayoría de estas personas no son combatientes y, de todas formas, destruimos todas las armas de repuesto, preguntó Carl. El maestro forjador Granite tomó la primera espada que habían fabricado y el mazo de guerra de un lugar de almacenamiento oculto debajo de su forja con un guiño conspirativo. Si nunca los encuentran, es prácticamente destruidos, eran demasiado buenos para renunciar a ellos. Los demás herreros se rieron y uno de ellos señaló su forja. Todos guardamos la materia prima, en unos días tendremos un lote nuevo listo para mejorar, o en 6 horas haremos suficiente para la Overlord y su equipo, sugirió uno de ellos. Creo que deberíamos quedarnos y fabricar al menos un arma más. La pelea terminó, y Rae dice que ese gato mago probablemente será un tótem ahora. Recibió algo bueno que no parecía apetitoso, Remy sugirió en la mente de Carl. Remy dice que la pelea ha terminado, podemos esperar aquí y hacer una ronda de armas, que era nuestra tarea inicial, otros buscarán supervivientes y limpiarán los escombros, no nos echarán de menos ni una sola noche, les explicó a Odello y a su equipo. ¿Priorizas las armas en un momento como este?, preguntó el paladín. Lo sé, es una respuesta extraña, pero estamos en un proyecto para crear armas de rango monarca para los miembros de las fuerzas especiales de Overlord. Haré una para ti esta noche y algunas más como regalo, así como para los miembros de las fuerzas especiales. Mi fuente dice que podríamos tener un nuevo tótem y un nuevo rey, ambos necesitarán regalos. Otelo tenía una buena idea de quién era su fuente, ya que solo la reina Naga estaba aquí con él hoy. El maestro forjador Thorin sonrió, bueno, ya lo oíste, olvídate de los restos del pasado, necesitamos un nuevo lote de las armas más compatibles con el maná que podamos conseguir. ¿Tiene la dama alguna preferencia? Haré el arma para ti y los regalos VIP. Odello levantó en silencio su espada, y Granite miró la que tenía en su poder. Era una espada excelente, y de rango monarca, pero podían hacer algo mejor, estaba seguro. Además, podría estar diseñada con precisión para un paladín, seguramente, la dama querría una espada más elegante. Odello se volvió hacia Carl, ¿estás seguro de que puedes fabricar un arma digna de la realeza con este equipo? Normalmente, necesitarías varios artesanos con rango monarca para ese tipo de trabajo. Carl le dio una palmadita en el hombro, ya verás, lo que realmente importa es la aleación y la artesanía, tengo la habilidad de artesanía rúnica como oficio, y está diseñada para mejorar armas compatibles a mi nivel. Estos 5 encantadores jóvenes acólitos están aprendiendo el oficio y han adquirido la habilidad de herrero rúnico, ten fe, son clérigos del dragón azul, aprenden rápido. Los clérigos parecían dudosos sobre su afirmación, pero con Carl aquí, solo necesitaban hacer el trabajo en un 90%, luego él podría hacerse cargo del final para activar sus runas perfectamente talladas. No era un sistema perfecto, pero incluso con la transferencia de intenciones entre los creadores, Carl estaba bastante seguro de que aún podía lograr que las armas alcanzaran un estándar decente. Como mínimo, sería una buena lección de formación. Todos los artesanos se dispersaron, poniéndose manos a la obra para tener armas de todo tipo disponibles, pero fue un clérigo de la naturaleza muy presumido el que terminó primero. Dejé espacio para una gema elemental, creo que cualquier mago estaría orgulloso de tener ese bastón andante nudoso de madera de hierro negra, es increíblemente flexible con el maná y tan duro como el acero, incluso sin mejorarlo, declaró con orgullo.
Remy metió la mano en su espacio y le entregó a Carl una piedra grande. No era una gema, sino un trozo redondeado de roca de hierro meteórico que había tallado extensamente con runas. Carl giró la roca hasta encontrar el comienzo de la inscripción y la leyó mientras giraba alrededor de la roca. Había inscrito la descripción del efecto del hechizo Tormenta de Meteoros en la pieza de práctica hacía unos días y parecía irónicamente perfecto para este propósito. Gracias, Remy. Ahora, veamos qué podemos hacer con este encantador bastón. Sería una pesadilla intentar colocar correctamente las runas para un arma con una forma tan extraña, pero eso era parte del atractivo de una verdadera obra de arte funcional. Carl planeó aumentar el poder del hechizo, pero dividió el efecto en 8 veces más piedras pequeñas, con un área de cobertura mayor. El daño por meteorito terminaría siendo menos de la mitad del original, pero los meteoritos caerían como una lluvia de rocas gigantes. Un encantamiento que activara un mayor flujo de maná a través del arma desde el exterior sería ideal, y, por supuesto, un aumento en la durabilidad del bastón por si el mago tuviera que recurrir a golpear a alguien con él. A Carl le llevó casi 2 horas completarlo después de que el sacerdote de la naturaleza colocara la piedra grabada, que ahora brillaba con runas de color rojo intenso y parecía una pequeña bola de magma desde la distancia. «Es increíble, ¿haces eso con cada arma que fabricas?», preguntó Otelo. «Bueno, suelo añadir una piedra de hechizo a las armas de los señores supremos, pero esto fue excesivo. Debería tardarme solo media hora como máximo en hacer una espada o un hacha». El clérigo de la naturaleza pareció avergonzado al darse cuenta de que su hermoso bastón le había dado mucho más trabajo a alguien más, pero se veía tan espectacular que no se atrevió a dejarle crecer la base y cortarlo para hacer un bastón o un arco. Afortunadamente, eso le dio tiempo al maestro forjador para crear una espada que consideró adecuada para el señor supremo Odello. Encajaba con la temática de su armadura y escudo, y cuando Carl la terminara, sin duda sería superior como arma de combate. Carl sonrió mientras inventaba un poema para grabar en el arma, que en realidad no requería una mejora muy detallada para un paladín. Primero, aplicaría runas para aumentar el efecto de habilidad, la fuerza física y el resplandor. Esa parte era obligatoria porque un paladín debía ser un faro brillante de santidad en combate. Thor definitivamente aprobó ese mensaje. Luego tomó prestada una de las piedras sagradas de Thor y la encantó con el hechizo Objeto Bendito. Antes de que el maestro forjador Granito la montara en la empuñadura, al vincularla con la inscripción principal, la espada se convertiría en una reliquia sagrada, bendecida continuamente por la piedra sagrada. Después, añadió la obra maestra. Con una armadura pulida y brillante, se yergue un paladín, un faro de luz. Con una espada en la mano, ella lucha por lo que es correcto. Los demás nunca desearán que ella se vaya, pero verla partir les alegrará la noche. Remy y Granite rieron en voz baja mientras Carl terminaba de grabar la hoja y comenzaba a inyectarle energía. Por alguna razón, esta encantaba con mucha más facilidad que los intentos anteriores de Carl, como si estuviera realmente ansioso por alcanzar la máxima potencia, pero cuando Carl tocó la hoja, se quemó los dedos. No es que hiciera daño real con cuerpo del vacío activo, pero aún podía sentirlo quemándole la mano. Muy bien, está listo. Una vez que lo conectes podrás ver el estado del sistema del arma, anunció Carl al terminar. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 727, una espada para Otelo. Otelo contempló la reluciente espada plateada con sus runas rojo sangre y empuñadura dorada. Era hermosa, y la inscripción rúnica se extendía por la hoja como un nudo gordiano de poder. En el momento en que su mano tocó la espada, Carl pudo ver cómo se vinculaba con ella y una sonrisa se extendió lentamente por su rostro.
Espada del Ángel Vengador, añade un 20% de daño de habilidad, añade un 40% de fuerza física, inflige un 150% adicional de daño de arma como daño sagrado, inflige el doble de daño a los objetivos con intenciones impuras hacia el portador, no puede ser usado por portadores profano ni hombre. Granite se quedó mirando en estado de shock mientras inspeccionaba el arma. No puedo creer que haya funcionado, y funcionó bien, daño doble a objetivos con intenciones impuras. Eso debe ser una bonificación de grado épico, puede que los demás no alcancen el estándar épico, pero ese sí debería, aunque sea limitado, anunció el enano. Es un efecto aleatorio. ¿O buscaste específicamente un efecto que protegiera a una paladín de atención no deseada? Preguntó Otelo a Carl, quien puso su mejor expresión de inocencia mientras Granite se sentaba en el suelo, sujetándose la barriga mientras reía y las lágrimas le corrían por la barba. Sí, muchacha, una inscripción muy específica, la mitad inferior es un poema sobre lo bonito que es tu trasero, canturreó el enano. No lo hiciste, jadeó Otelo. Carl se encogió de hombros, lo que importa son los resultados, no. Además, hay menos de 10 personas en el país capaces de leer esas runas y aún menos que tengan la oportunidad de hacerlo. El daño sagrado debería acumularse en todos tus ataques, igual que fuego fantasmal cuando uso la garra Hind. Esto supone un aumento de daño significativo, equivalente a una habilidad clasificatoria de Señor Supremo moderada sin gastar energía. Cuando lo que importa es la resistencia, ese daño adicional hará una verdadera diferencia en sus gastos. Mabel, una de las acólitas del dragón azul, levantó la mano. Señor, ¿podríamos pedirle un favor?, preguntó cortésmente. Otelo asintió y el clérigo sonrió. Puedes darte la vuelta. Parece que la forma de tu trasero es relevante para nuestras notas sobre la eficacia de la poesía dirigida en las inscripciones. Otelo se giró para mirar a Carl, haciendo sin darse cuenta lo que el clérigo le pidió. ¿Ves lo que has empezado? Tienes un equipo entero de damas en el palacio, estás tan hambriento de afecto que necesitas fantasear con otras mujeres. Preguntó. ¿Ves lo que has empezado? Tienes un equipo entero de damas en el palacio, estás tan hambriento de afecto que necesitas fantasear con otras mujeres. Preguntó. Carl levantó las manos a la defensiva. No es así, verás, si despotricas sobre la mala artesanía humana en un arma hecha por humanos con la runa para fortalecerla, el efecto se amplifica. Así que mi lógica era que si ponía un poema atrevido sobre las virtudes de una paladín en un arma específicamente para ti, debería aumentar los demás efectos. No sabía que iba a añadir un efecto de hechizo completamente diferente, la intención era aumentar los otros 3 efectos. Entonces Carl señaló su escudo. ¿Me lo pasas un momento? Veo que es solo un objeto sagrado de rango de comandante, pero creo que se puede mejorar si te gusta. Te prometo que no tiene inscripciones raras. La confianza del Señor Supremo Odello en la creación de runas de Carl, no en su habilidad, sino en sus intenciones, era evidentemente baja, pero ella le entregó el escudo, y Carl rápidamente dibujó un conjunto de runas en el reverso, sin aspirar a una inscripción rúnica que cubriera todo el escudo. Ahí lo tienes, más resistente y mejor para canalizar habilidades como el golpe de escudo. Otelo sonrió al recoger el escudo y soltó una risita al ver que Carl había añadido propiedad de Otelo en la parte superior. Todo estaba en rúnico, pero la traducción de la etiqueta apareció ante sus ojos gracias al sistema. El maestro forjador Granite se acercó a inspeccionar el escudo, ahora que casi había dejado de reír, y gruñó en señal de aprobación. Es una buena armadura, debería aguantar un buen golpe, incluso si no tienes ninguna habilidad, eso te ahorrará energía en la batalla. No recomiendo que dejes que el escudo lo absorba todo, pero si no consigues una habilidad a tiempo, un golpe no debería destruirla, decidió el enano. Por desgracia para Carl, desconocía una combinación de runas que permitiera crear una armadura autorreparable.
lo que limitaría el valor y la longevidad de los objetos defensivos mucho más que un arma mágica. Sin embargo, guardarlas en el inventario solía reparar pequeños daños, así pues, existía la esperanza de que los objetos mágicos más resistentes pudieran resistir el desgaste sin necesidad de forjarlos con regularidad. El resto del grupo de Ofelia miraba el arma con envidia. Si consigue algo tan excesivo, me imagino cómo serán los premios de consolación, bromeó uno de los guerreros. Carl sonrió entre dientes y señaló las armas que los demás herreros habían estado fabricando. Elige tu estilo favorito y lo encantaré para ti. Todas esas espadas son aptas para el poder del rango real, y con una inscripción estándar, se pueden mejorar rápidamente. Puede que no sean tan glamurosas como las que obtienen los señores supremos, pero puedo hacer el trabajo para los 4 en menos de una hora. El mago pareció preocupado por un momento, pero el clérigo de la naturaleza lo tenía cubierto, y había arcos compuestos recién hechos, ensamblados a partir de piezas de repuesto que el equipo de armas a distancia ahora estaba trabajando para mejorar. El ranger del equipo parecía dividido. Su clase solía necesitar ambas armas, pero pedir 2 armas por el único regalo de todos los demás parecía tentar a la suerte. Su espada era una potente de rango comandante con robo de vida, así que la conservó y se compró un arco nuevo. No tenía ni idea de lo que Carl podía hacer por los arqueros, pero un arco de rango real podía ser suficiente para decidir muchas batallas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 728, mejoras por proximidad. Carl miró el arco que le trajeron y el sencillo bastón que el mago había elegido. Muy bien, ya sé qué ponerles a ambos, dame unos minutos, luego haré las espadas para los guerreros, explicó. También tendría que hacer algunas cosas para su propio equipo. Aún no habían aprovechado los beneficios de tener un artesano en el grupo. Carl mantuvo el bastón simple, con un aumento porcentual en la mejora de habilidades, un objeto bendito para daño adicional y habilidades de fortalecimiento para el propio bastón. En el rango real, esto ya era suficiente para convertirlo en un arma excepcional, y tenía la ventaja de que solo tomaba 10 minutos escribir las runas y lanzar el hechizo de objeto bendito. El arco recibió un poema corto sobre puntería infalible y flechas rápidas, junto con un hechizo de objeto bendecido, pero también recibió una pequeña piedra inscrita con la habilidad flecha venenosa. Como Carl había recibido nuevos hechizos del clero, bien podía usarlos todos cuando tuviera la oportunidad. Además, añadir flecha venenosa eliminó la necesidad de tener una habilidad para crear flechas o llevar flechas físicas. Eso era lo mejor de su propio arco, aparte del hecho de que ayudaba a apuntar. Estuvo tentado de hacer más, pero si intentaba sobrecargar la aleación menos eficaz con demasiadas runas, se rompería o simplemente fallaría. No tenían tiempo para desperdiciar armas hoy, así que esto tendría que conformarse con las armas de rango real. El mago sonrió mientras sostenía el bastón. Debo decir que es un poco extraño tener un arma sagrada en mis manos, pero aún más extraño es pensar que fue hecha por Carl de la capital, no por algún obispo. Otelo sonrió entre dientes. Ese sería Carl, de las minas de litio. Aún no se ha adaptado a ser residente de las torres capitales. Carl se sentó a una mesa que aún quedaba en la sala limpia en ruinas y comenzó a meditar antes de trabajar en las siguientes armas. Necesitaba algo de claridad mental antes de trabajar en nuevas runas para no cometer errores. Mientras se concentraba en el flujo de energía dentro de su cuerpo y la circulación por sus venas, Carl comenzó a sentir que algo cambiaba dentro de él. Requisitos cumplidos. Habilidad desbloqueada. Forma bestial, permite al líder de la manada unirse a sus bestias en el combate de primera línea. Carl mantuvo su concentración en el proceso de limpiar su mente y recuperar su energía, pero los jadeos colectivos de la gente en la sala, así como los aplausos de Remy, lo sacaron de su trance meditativo. Desbloqueé una nueva habilidad. ¿Sirvió para algo visual?, preguntó.
Remy asintió felizmente y uno de los acólitos lanzó un hechizo que creó un gran espejo con magia de agua. «El mago de Dana te amará», insistió Remy mientras Carl miraba en estado de shock al espejo. Su cuerpo lucía similar al del último mes, increíblemente musculoso, de una forma que haría sonrojar al más ávido aficionado a los esteroides, pero ahora parecía más equilibrado, pues medía casi 220 centímetros y estaba completamente cubierto de pelaje blanco con rayas negras. Su cabeza era un hocico bestial y tenía orejas peludas en la parte superior. Se había convertido en un hombre tigre. Esa era la mejor suposición que tenía para llamar a esta transformación en forma bestia. Sus manos aún eran funcionales como manos humanas, pero tenía garras retráctiles de metal negro que filtraban magia como si siempre estuvieran cubiertas de desintegrar. Sus pies eran garras y sus piernas tenían una articulación extra, igual que las de los gatos. Estar de pie era una experiencia extraña, pero comprendía instintivamente cómo moverse en esa forma, y la sensación de poder que le proporcionaba esa mayor fuerza era adictiva. Carl se sonrió entre dientes, un sonido felino profundo y retumbante en esta forma, y luego desactivó la habilidad. «Oye, te encogiste», jadeó Fitzpatrick. Carl se miró, todavía estaba algo corpulento y musculoso, pero definitivamente era más pequeño que esa mañana. Ojalá no fuera más bajo, ya era bastante bajo. Fitzpatrick extendió sus brazos y Remy la levantó con ambos brazos derechos para que el gnomo pudiera inspeccionar a Carl más de cerca. Tenía un pequeño dispositivo mágico en sus manos mientras felizmente pinchaba a Carl con un dedo. No creo que haya sido una reacción violenta, sospecho que la habilidad no se activó correctamente la primera vez, así que se ha ido expandiendo lentamente hasta que se activó por completo, y ahora ha vuelto a su tamaño normal. Bueno, creo que es de tamaño normal, sigue siendo algo musculoso, los hombres gnomos son algo regordetes y blanditos, mucho más agradables. La voz de Rae llenó de entusiasmo la mente de Carl. Cara y Dana aprueban este cambio, dicen que ocupabas demasiada cama. Dile a Cara que Remy puede cargar a su gnomo como a un bebé con solo sus dos brazos derechos, y es adorable. Si iban a bromear sobre su tamaño, al menos podría burlarse del tejón. Rae se sonrió de la respuesta de Cara a las palabras de Carl, pero el tejón tuvo una idea. Si ambos somos peludos, podemos bajar la calefacción al mínimo en la habitación y Dana no querrá levantarse de la cama, así podremos dormir todo el día. Fue genial, en cierto modo, nadie quería salir de una cama caliente a una habitación helada, pero quizá necesitarían que Remy usara magia de hielo para enfriar la habitación hasta el próximo invierno. Carl suspiró y le indicó a Remy que retrocediera un paso para que pudiera empezar con las espadas, dos más para el equipo que estaba allí, luego armas para su propio equipo, y finalmente, podría hacer algo para el nuevo rey. El elegante bastón para Ahmad podría no ser tan genial como otras cosas que recibiría, pero era lo mejor que Carl podía hacer. A menos que las runas no tenían por qué estar en las armas para ser útiles, podía fabricar joyas para el nuevo tótem. Sin duda, el maestro forjador Granito sabía hacer más que armas. Sería un regalo excepcional para él, ya que los accesorios de rango monarca eran aún más raros que las armas de rango monarca, sobre todo los que estaban hechos a medida. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 729, Donaciones apropiadas. Carl terminó rápidamente las espadas para los monarcas del equipo de Odello y recurrió al maestro forjador Granite. Tengo una idea, si te animas, las armas son bastante comunes, y todo el mundo busca una, así que nuestros nuevos líderes ya tendrán algo, pero lo que quizá no tengan es joyería de calidad. ¿Cómo son tus habilidades como artista?, preguntó. El maestro forjador sonrió y miró su forja, que en ese momento brillaba intensamente con el fuego fantasmal de Hawk.
Oh, creo que puedo encontrar algo. No obtuve el título de maestro forjador en vano, y los enanos son bien conocidos por su talento. Granite asintió para sí mismo y fue a su forja, donde sacó una lámina de aleación de un gabinete de almacenamiento lateral mientras Carl se ponía a trabajar en las armas para los guerreros del equipo de Odello, además de un par de hachas para Ofelia, que tendrían piedras de robo de vida en ellas, aunque solo eran materiales capaces de rango real. Fitzpatrick sonrió mientras Remy la giraba para observar el trabajo de Granite. Vaya, esta vez va en serio, está usando materiales raros, hay materiales muy adecuados para la transferencia de maná, pero son tan raros y caros que no tenemos mucho con qué trabajar y no podemos usarlos para fabricar armas. ¿Cuánto espacio necesitas para las runas?, preguntó Granite mientras calentaba el metal. Depende del material, pero tengo buena vista y las manos firmes. Si el material es adecuado, podría hacer un objeto encantado de verdad con un aro. La broma de Carl hizo reír al enano, pero por dentro suspiraba de alivio. Solo tenía una pequeña hoja de este material, y si iba a hacer 2 obras maestras con ella, tendría que ahorrar. Pero si pudiera hacer un par de pulseras pequeñas, tendría suficiente para una docena o más de artículos adicionales. Así que eso fue lo que hizo: brazaletes enanos anchos, con la parte trasera plana para que Carl tuviera más espacio para trabajar sin interrupciones. También le daría material de sobra para compensar errores y una excusa para añadir una gema de tamaño decente para una habilidad de hechizo. Remy le entregó a Carl una piedra verde oscuro, casi del mismo tono que los ojos de Ahmad, y Carl frunció el ceño mientras intentaba determinar qué tipo de hechizo iría bien con una piedra del elemento naturaleza. Realmente no tenía muchos hechizos de naturaleza a su disposición, pero el vínculo vital se acercaba. En cierto modo, era magia de sangre, pero Carl podía crearla con su propia sangre como medio para que la piedra funcionara con el hechizo. Carl tomó prestada una lupa de las ruinas del área de trabajo y comenzó a tallar cuidadosamente todo lo necesario para el hechizo. Luego, se pinchó el dedo y se concentró en dejar caer una gota de sangre, luego otra, para que la gema quedara cubierta con el brillo metálico negro. Un torrente de maná activó la piedra, y la sangre pareció absorberse, dejando tras de sí runas negras y brillantes. Por mucho que Carl avanzara la piedra, y estaba seguro de que ya debería estar en el rango de monarca, las runas permanecieron negras sobre la esmeralda ovalada pulida. Maestro forjador, tengo la piedra mágica para el primer objeto. Granite montó la piedra y luego usó una habilidad de sistema para terminar su tallado, creando lo que parecía el horizonte de las montañas de la frontera oriental alrededor del brazalete. Carl no estaba seguro, pero sin duda se parecía a la vista al sureste de donde se encontraba, en la frontera de los gigantes de hielo. Tallar el interior de una pulsera fue un verdadero dolor de cabeza, pero Carl había planeado meticulosamente el diseño, y todo lo que realmente quería agregar a este elemento era un aumento en el daño de habilidad y la habilidad vínculo vital de la piedra, modificada para especificar que se vincularía a todas las construcciones del usuario. Ahmad era un mago golem, y los golems eran mucho más resistentes que él, pero Carl también tuvo cuidado de especificar que el vínculo era unidireccional, de los golems hacia él, nunca de él hacia los golems. Parecía algo simple, pero en lo que a joyas se refiere, no creía que fuera posible encontrar un sustituto mejor. El segundo que creó Granite fue un horizonte de la ciudad del Palacio Real desde la universidad, o eso insistió Fitzpatrick. Esto debería ser una reliquia adecuada para la familia real. ¿Alguien recuerda qué clase tenía el príncipe Axel?, preguntó a los demás. Guerrero, Granite respondió encogiéndose de hombros. Bueno, entonces eso es fácil, los guerreros son fáciles de complacer. Carl sonrió y el herrero se sonrió entre dientes. Remy le entregó a Carl otra piedra verde, eligiendo deliberadamente aquellas que solo una persona querría en su equipo y no elementos que fueran más versátiles.
Carl comenzó a inscribir regeneración Trollish en la piedra, y Remy de repente se dio cuenta de que las piedras verdes en realidad eran bastante útiles. Necesitaban darle uno al oso, y a Lotus, y tal vez incluso a Tessa. Carl puso la misma inscripción básica para aumentar el daño de habilidad, pero la regeneración troll era más fácil de vincular, por lo que Carl usó algo de espacio adicional para agregar una mejora de fuerza física antes de aumentar el nivel de poder. El material parecía ser algo translúcido, y cuando Carl lo inscribió, toda la pulsera brilló con una luz roja en el fondo, resaltando el contorno del Palacio Real como el amanecer. Excelente trabajo, eso sí que son regalos, aunque nunca los usen, no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro regalo, insistió el maestro forjador Granito. Carl asintió. ¿Qué les parece si vamos todos al palacio ahora? La zona de invitados está casi vacía, así que podemos encontrar sitio para todos antes de que lleguen los demás visitantes. Habrá todo tipo de caos con la coronación de un nuevo rey y con cualquier fiesta de ascenso que vayan a tener para el señor Totem Ahmad. Otelo miró al techo. Bueno, ya debería ser seguro salir, es una pena que no podamos usar el tren, pero todo se derrumbó, así que no podemos llegar y tendremos que cruzar la ciudad a pie. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 730, muchas camas. Una vez que todos llegaron a la superficie, Carl se dio cuenta de que cruzar la ciudad sería más fácil decirlo que hacerlo. Todo estaba destruido, y mientras estaban en medio de un parque, Carl ya podía oler la muerte mezclada con la lluvia fresca. La mayor parte de la ciudad estaba arrasada, y el número de víctimas civiles debió de ser espantoso. Odello notó su inquietud y le dio una palmadita en el hombro. Hubo una alarma de emergencia al comienzo del combate, no habrá muchas bajas, no veo señales de humo provenientes de refugios civiles violados. Carl ni siquiera sabía que eso existía, pero en una ciudad que esperaba desastres o ataques, tenía sentido apartar del camino a todos los que no podían resistir un golpe. Los edificios podrían, eventualmente, ser reemplazados, bueno, la mayoría. Reconstruir la universidad y sus laboratorios no iba a ser tarea fácil, incluso después de haber excavado entre todos los materiales peligrosos y los experimentos dañados para retirar los escombros. Por suerte para ellos, no hubo heridos graves y todos estaban en buenas condiciones para una larga caminata. Bueno, Remy llevaba a Fishpark, ya que el gnomo tenía las piernas muy cortas, pero los demás podían caminar a paso ligero. Los guardaespaldas rodearon el convoy de investigadores, con Odello y su equipo a la cabeza, seguidos por Remy y Carl en la retaguardia con el guardián. El polvo se había asentado casi por completo después de la lluvia, y un silencio inquietante había caído sobre la ciudad después de que el enemigo se había retirado. Carl podía sentir, y a veces ver, a los élites a lo lejos, pero con Otelo al frente del grupo, los demás los reconocieron como amigos de inmediato. Incluso caminando a buen ritmo y con el camino apenas dañado, tardaron 3/4 de hora en llegar desde el laboratorio hasta la entrada de servicio del palacio. El palacio se encontraba en una colina, y los sirvientes entraban por los niveles inferiores tras cruzar las puertas de las murallas exteriores. La entrada estaba fuertemente custodiada, y Carl saludó al reconocer al capitán de la guardia Scruggs entre los soldados de guardia. Capitán de la guardia, les presento a la señora Suprema Odello y su equipo, así como a los investigadores de mi laboratorio en la universidad. Parece que nuestras instalaciones fueron uno de los objetivos de hoy, y la universidad ha sido destruida. ¿Sería posible conseguir suites para todos?, preguntó Carl, alzando la voz desde la retaguardia del grupo. El capitán suspiró. Ya nos están inundando las solicitudes debido a los daños en la ciudad, pero si están dispuestos a compartir espacio con la señora Suprema y sus amigos, podemos encontrar espacio para los demás en las habitaciones inferiores para visitantes.
Odello asintió, me parece bien, arreglaremos los dormitorios cuando lleguemos. Carl, trae a todo el equipo con nosotros hasta que podamos conseguir habitaciones para todos, hay que mantenerlos al tanto de los acontecimientos. Capitán de la guardia Scruggs, si es posible, no aleje demasiado a los demás, si lo hace, los acólitos lo volverán loco intentando llegar a los líderes. Los guardias sacaron a una criada de aspecto demacrado y le dieron instrucciones en voz baja, ella asintió y les indicó a Carl y a los demás que la siguieran. Primero llevaré al monarca Carl y al equipo del Señor Supremo a su suite, luego buscaremos alojamiento para los demás en las cercanías. Desafortunadamente, todas las suites nobles están reservadas, pero tenemos otros alojamientos disponibles que son más agradables que alojarlos a todos en una habitación en las dependencias de servicio, explicó con tono seco. Uno de los acólitos del dragón azul sonrió al pensarlo, las habitaciones de los sirvientes en el palacio probablemente eran más lujosas que sus habitaciones en las residencias de la biblioteca de la catedral. Las habitaciones no solo eran de naturaleza sencilla, sino que además había en ellas tantos libros y objetos diversos que apenas se podía pasar de la puerta a la cama. Solo había 12 investigadores en total, una cantidad nada excesiva, sin contar a los 5 acólitos y al clérigo dragón verde. Si conseguían habitaciones decentes, esto sería prácticamente unas vacaciones para ellos, ya que no había ni forja ni taller de carpintería en el palacio. A mitad de camino a la suite, se les unió Melanie, la doncella asignada a Carl en el palacio, se acercó a él en silencio y sacó un odre de vino y una pila de vasos de plástico. Bebida. He oído que la ciudad sufrió graves daños tras el ataque, así que puede que tengas la boca seca, susurró. Carl asintió y la criada comenzó a servir bebidas para el grupo, empezando por él. El aroma de la gran bolsa blanda no era vino, sino zumo de frutas, mejor para refrescarse, pero se guardaba en una bolsa blanda colgada del hombro con un botón en la tapa para verter fácilmente. Cuanto más se acercaban a la suite, más guardias veían y Carl podía oír muchas conversaciones en la zona que tenían delante. ¿Pasó algo en la suite?, preguntó Carl en voz baja a la criada. Un pequeño incidente con un traidor, no hay heridos, que yo sepa, pero todo el contingente de guardias del ala de invitados está reunido cerca, excepto los que patrullan y están de guardia en el patio, explicó. Llegaron a la suite unos minutos después, y Otelo silbó en señal de agradecimiento. Todo este espacio para los 5. No está ni a la mitad sin compartir habitaciones, y sé que la mayoría probablemente sean compañeros de cama, bromeó. Carl se encogió de hombros, si bien es cierto, y es mucho más espacio del que necesitamos, creo que tu equipo es mucho menos acogedor que el mío. Los compañeros de equipo de Otelo resoplaron divertidos. Podemos intercambiar, compartiremos habitación con tu equipo, bromeó uno de los guerreros. Ofelia le dedicó una sonrisa peligrosa, no creo que lo hayas pensado bien, duermo en forma de hombre oso. Eso dejaba a los clérigos y al mago, pero uno de ellos probablemente estaba involucrado con Carl, a menos que compartiera su lecho con el tejón del vacío. Creo que debería haber suficiente espacio para todos aquí, creo que las habitaciones de servicio están ocupadas por las criadas, pero si los investigadores no son muy meticulosos, creo que podemos arreglárnoslas con una sola suite. Melanie se aclaró la garganta, de hecho, hay un dormitorio completo para guardias personales al final del pasillo, lo hemos estado usando porque las camas son más cómodas que las de la habitación de guardia. Colocó un cuadro en una de las paredes y dejó al descubierto una pequeña habitación con 2 catres triples y sin ventanas, pero con una pequeña luz mágica en el techo. Carl frunció el ceño, creo que aún podemos hacer que esto funcione como son las otras habitaciones. Las del lado de las mujeres. 2 camas grandes, 2 tocadores y un baño privado con ducha, muy similar a una habitación de hotel estándar.
Si ponemos a su grupo de dormir en una de las habitaciones grandes y a Lady Odello en otra, quedan libres 5 de las 7 habitaciones dobles y una de las más grandes, o preferían cambiar de habitación y mantener las salas separadas. Carl negó con la cabeza, está bien que todos se libren. Esa fue una señal para los demás, y las criadas se movieron rápidamente para bloquear las 2 habitaciones que las damas habían estado usando. Estoy al final de ese pasillo, informó Carla Otelo, quien miró hacia la primera habitación y asintió con satisfacción. Me parece bien, ¿por qué no ponemos al maestro forjador y al ingeniero jefe en la habitación entre nosotros? ¿O prefieren compartirla con alguien? Fitzpatrick se encogió de hombros, me parece bien, Granite no ronca. Los investigadores habían llegado hasta el final del pasillo y Carl podía oírlos reír en la habitación del fondo, donde habían estado durmiendo las criadas. Aquí hay literas para unas 2 docenas de personas, no nos faltan camas, además, tiene un biombo, gritó alguien desde el dormitorio. Carl se encogió de hombros, bueno, si están contentos, qué bien, las criadas pueden compartir una de las otras habitaciones si no vuelven a sus camas, no las culparé si no quieren estar solas unos días después de todo este caos. Las camareras de piso celebraron en silencio la mejora, ya que las habitaciones de reserva eran horribles, aunque los 4 compartían camas dobles, tenían más espacio en una habitación de verdad. Pasaron algunos minutos de movimiento, pero finalmente todas las habitaciones se llenaron. Los investigadores hombres ocuparon el dormitorio y las mujeres del equipo de investigación compartieron un par de habitaciones. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.